Muy buenas tardes a todas, a todos. Hoy les damos la bienvenida. Ujú. Estamos reunidos de vuelta, reunidas en este espacio que es el Centro de Estudios de Hermenéutica y específicamente el Seminario de Reflexión de la Teoría y la Práctica de la Traducción. Decíamos hace unos momentos, hace unos instantes, que tenemos el gusto de compartir este espacio con quienes están trabajando a diario en esta tarea de traducir clásicos, que después, bueno, quizás surja también esta cuestión durante nuestro encuentro. Un agradecimiento a Roberto Matos, que es quien nos acercó esta invitación y que es la primera de un ciclo de obras que están traduciendo en su editorial, que ahora quizá nos cuente un poco de qué se trata. Y bueno, a Julián Barenstein, un agradecimiento también especial por haberse acercado y aceptado en esta época del año que ya queremos a veces tener un poco menos de actividad y resulta cada año imposible. Entonces, Julián, realmente no son solo palabras formales de agradecimiento, sino un viernes, agradecimiento sincero, un viernes a esta hora, tomarte el rato y sí, la tranquilidad que hace falta para compartir estos espacios no es menor. Entonces, te Bueno, transmitimos no, no, desde el el centro. agradecido soy yo por, digamos, le hayan dado bolilla a esta presentación y demás. Bueno, por supuesto a Roberto también le agradezco y demás. Así que bueno, no quiero hablar de más. Bueno, te Hasta que me dejamos, toque. claro, que guardes todas tus palabras tan lindas para ahora cuando nos dediquemos a tu traducción, a la obra que nos vas a compartir. Y bueno, Roberto, te paso la palabra y nuevamente gracias a todas y a todos desde el Centro de Estudios de Hermenéutica por acompañarnos. Ahí la veo a Carolina también. em, Maravillosa lectora de los seminarios que hacemos, así que lectora porque es la que siempre le toca leer y bueno, disfrutamos también que lea los textos que presentamos en nuestros seminarios. Bueno, Roberto, bien, Caro, ¿qué decir? Te paso entonces, Roberto, la palabra. Dale, dale. Sí, no, el agradecido soy yo, bueno, también ahí Julián, por poder presentar el libro en este espacio, y bueno, y seguramente van a venir unos cuantos más, y no solamente de traducciones, ¿no? Porque ya la editorial tiene unos 5 años, empezó ahí por la pandemia, justo un cachito antes de que empiece la pandemia, que empezamos ahí a editar, publicar libros, incluso hoy tenemos una distribución mundial. Este, y siempre venimos trabajando esas tres líneas, ¿no? Hoy dos bien nutridas y una que todavía está para inaugurar, que es Ciencias Humanas, por un lado, donde entra todo lo que podamos abarcar, artes literarias, que ya tenemos unos cuantos libros en poesía y narrativa, y artes de la imagen, que es el lugar ese que queda todavía para inaugurar, ¿no? Y mira, sin contar más o menos una decena de libros que tenemos, que en poquito más ya van a ver la luz, tenemos publicado más de 20, así que bueno, podría contar que de acá a unos meses ya vamos a tener unos 30, o sea, es como que se va exponenciando, por suerte. Y traducción es uno de los puntos, ¿no? Que uno podría decir que entra dentro de esto de lo que serían las ciencias humanas. Y tenemos unas cuantas ya también. Tenemos, ya la particularidad que tienen las traducciones nuestras es que son bilingües. Entonces, de alguna manera es como que seguimos esa beta que nosotros tenemos de docencia y queremos que los libros también, no sea como un instrumento en el que no solamente uno tiene el conocimiento del autor que está trabajando, realmente autores clásicos, sino también la posibilidad de contrastar, ¿no? Con el idioma original y poder incluso trabajar. Siempre está pensado todo eh, para también seguir formando traductores, ¿no? Tenemos textos en griego y en castellano, en latín, y en castellano. Este libro que va a presentar ahora Julián es toscano y castellano, ya nos contará Julián, también hay autores latinos ahí. Eh,
Y justo este libro es el más extenso, tiene unas 520 páginas, si mal no recuerdo, o sea, es un libro bastante grande. Y es bueno, de un autor renacentista que ahora Julián nos va a contar. Y Mm. bueno, en principio, si uno quisiera presentar a Julián, así quién es Julián, así muy rápidamente, básicamente es un profesor, licenciado y doctor en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, es profesor asociado de latín, literaturas clásicas y éticas en la Universidad de El Salvador y adjunto de latín en la Universidad Nacional de San Martín, que bueno, justo en el lugar donde tuve la suerte de conocerlo y empezar a trabajar juntos, de hecho trabajamos juntos ahí, ¿no? Y bueno, Julián también es investigador de CONICET en las áreas de filosofía tardoantigua, medieval y renacentista, y también, bueno, cultura y lengua latinas. Así que parte de lo que él hace tiene que ver con su oficio, ¿no? Que es de traductor. Así que bueno, conociéndote, Julián, yo creo que esta presentación ya te resultará más que suficiente, porque ya te vas a empezar a poner colorado y demás. Así que cuando Sí. quieras, Mm. podés Sí, empezar sí. y De hecho, contarnos un poco del libro. siempre digo algo, después de, de cualquier presentación, siempre digo algo medio que quede de rigor. Todas esas cosas son como papelitos, digamos, no, no tiene mucho que ver. Lo importante es que soy profesor de filosofía y de latín, que es lo que hago. Y, y bueno, y en la cancha se ven los pingos, digo. Así que ahora hay que mostrar a ver si uno aprendió algo, qué sé yo. Miren, no me voy a mandar la parte con esto, es simplemente parte del trabajo. Y antes de arrancar voy a decir esto. Creo que el trabajo de traductor tiene una ventaja sobre otras cosas que podemos hacer en la academia, que es que nos da algo, perdón, aunque suene mal, lo tengo que decir. La humildad es algo que escasea muchas veces en el ámbito académico. Por suerte me he encontrado con mucha gente que es así. Y el trabajo de traductor te hace ser un poco abnegado, te hace recordarte eso, que uno está, que es como decía Séneca, inquilino de los filósofos en este caso, ¿no? Entonces, el hecho de tratar de explicar o de decir con palabras nuevas lo que alguien ya dijo antes y en ese contexto reescribir un texto, es, digamos, lo que me parece quizá lo más importante del oficio. Bueno, dicho esto, les voy a presentar unas diapositivas. A ver, en un segundo ustedes las van a estar viendo, que nos van a servir para guiarnos. Creo y pregunto que ustedes no lo ven en pantalla completa. ¿Es así? A ver, Y todavía no se ve pantalla completa. No se ve en pantalla completa. bueno, a ver, momento. Esperemos un segundo. Ténganme un segundo de paciencia. A ver ahora. Esto puede fallar. Ahora tampoco. Vamos otra vez más. A ver ahora. Bueno, no demos más vuelta. Van a ver, digamos, el margen este, pero para el caso es lo que menos importa. Lo que importa es lo que está en el centro, por supuesto. Bueno, de todos modos se ve, ¿no? El PowerPoint. Sí, se ve perfecto. Bueno, Sí. perfecto. Bueno, entonces el nombre del libro es El amor en el Quattrocento y tiene por subtítulo El commento sopra una canzone d'amore composta da Girolamo Benivieni secondo la mente e opinione dei platonici. Esta sería, digamos, el título completo. Ahora bien, ¿por qué El amor en el Quattrocento y por qué ese título tan extenso? Bueno, hay dos o tres cosas que decir. Primero, el amor es uno de los temas cruciales que define el siglo XV, tanto en su primera mitad como en su segunda mitad. En este texto, es decir, en el comento, lo voy a llamar así, simplemente comento, nosotros estamos en la segunda mitad del siglo XV y ahí tenemos que ver algunas características propias del tratamiento del amor en ese siglo. Si uno quisiera tener hoy en día una relación, quiero decir, tener una relación con algo que ocurre hoy en día respecto de la proliferación de los tratados sobre el amor en el siglo XV, tendríamos que pensar en los tratados sobre
psicología o incluso terapias de autoayuda que tratan de explicarnos cómo debemos vivir mejor, etcétera, etcétera. Es decir, hoy en día hay una sobreabundancia de esos textos y en el Renacimiento hay también una sobreabundancia de textos sobre el amor, con una diferencia, que en el Renacimiento, sobre todo en la segunda mitad del siglo XV, no escribía nadie que no tuviera una formación sólida intelectual y que por tanto, si quisiéramos una comparación siendo anacrónicos, deberíamos decir que la literatura sobre el amor en el siglo XV es intelectualmente muy superior a la de la literatura de autoayuda de la segunda mitad del siglo XX y lo que va del XXI. Siempre haciendo, muy entre paréntesis, una comparación. Es decir, el texto de Pico, que se llama Comento sobre una canción de amor compuesta por Jerónimo Benivieni, según la mente y opinión de los platónicos, ese es el título en castellano, eh, tiene que ser ubicada en un conglomerado de otras obras. Entonces, esto implica dos o tres cosas. Primero, qué es lo importante para Pico, ahora lo vamos a ver. Implica también tener en cuenta con quién discute o con quiénes discute y por qué discute. Bueno, y además todo el movimiento cultural que está teniendo lugar después de la famosa traducción completa de Platón del griego al latín, que tiene lugar precisamente en la segunda mitad de este siglo. Bueno, todo eso yo traté de resumirlo más o menos en lo que es el estudio preliminar de este texto. Y lo que voy a hacer ahora es presentar el contenido y detenerme en algunos detalles que pienso que pueden ser de interés. Primero, en el estudio preliminar nosotros nos vamos a encontrar con esto, lo que tiene en pantalla, una biografía de Pico muy sucinta, que es más bien una biografía intelectual, donde explico sí, muy rápidamente eh, cuáles son los conocimientos que tiene Pico, ahora los voy a detallar. En segundo lugar, el contenido del comento, que vamos a ver que es un texto que parece ensamblado, parece una especie de rompecabezas, tal como nos ha llegado a nosotros. Después hay un apartado bastante extenso dedicado al amor en el siglo XV. Ahí me dedico a exponer todas las teorías que andan dando vuelta, que ahora también vamos a ver qué son, cuáles son. Después hay un apartado dedicado a la teología poética, que es una disciplina que tiene una raigambre en los primeros tiempos del cristianismo. Si bien tiene una raigambre en los primeros tiempos del cristianismo, tiene una raíz todavía más antigua que se remonta a Aristóteles y tiene una formulación moderna a partir del siglo XIV. Para decirlo con otras palabras, casi todos los autores importantes entre los siglos XIV y XV se van a dedicar, por lo menos en parte, a hablar sobre la teología poética, que ahora vamos a ver qué es eso. Bueno, y finalmente hay un apartado que contiene las innovaciones del comento, es decir, ¿qué tiene de nuevo este texto? Bueno, la imagen que ustedes tienen del lado izquierdo es la tapa del libro, el color original. Bueno, entre las innovaciones yo puse ahí algunas que me interesa mencionarles a ustedes, pero ya se las enumero. Son el anuncio de obras futuras de parte de Pico, una reinterpretación del mito de Orfeo y Eurídice, que es de todos conocido, y el camino del hombre hacia Dios. Bueno, primero y principal, estamos hasta acá, ¿no? ¿Ven bien? Sí, perfecto, perfecto. Ah, bueno, bueno, gracias, ¿no? Cualquier cosa ustedes, digamos, levanten el micrófono y díganme porque no Sí, los estoy viendo, por eso les preguntaba. sí, sí, sí. Gracias. Bueno, entonces, primero, ¿quién es Giovanni Pico de la Mirándola? Ahí tenemos fecha de nacimiento y muerte que nos dice algo, pero no nos dice mucho. Pico de Mirandola. Bueno, tenemos ahí entre paréntesis 1463-1494. Y alguno o alguna de ustedes estará pensando que eso está mal. Que este hombre, ¿cuánto vivió? 31 años nada más. Sí, efectivamente, Pico vivió 31 años y debo decir que por suerte, porque si no, no hubiera terminado mi tesis nunca más, pensando lo que podría haber escrito este hombre. Bueno, como un dato de color, Pico es el menor de cinco hermanos, nace en el Principado de Mirándola,
sus familiares eran antiguos condottieri, es decir, capitanes, jefes de milicias mercenarias, de las tantas que abundaban en la Europa del Renacimiento y sobre todo en Italia. Y Pico es un hombre totalmente extraño en su contexto, ¿sí? Al ser el hijo menor, creció casi sin su padre, creció criado por su madre, que era una mujer muy fina en cuestiones intelectuales y que desde muy joven pensó para él una carrera eclesiástica, a tal punto que a los 10 años Pico es nombrado protonotario apostólico. No podría pensar que como a los 10 años se puede nombrar a alguien protonotario apostólico. Bueno, es decir, secretario, vamos a decir así, secretario de un alto funcionario de la Iglesia Católica. Bueno, era un título más bien honorífico que le permitía ciertas licencias a Pico, sobre todo pensando en esto que les voy a decir ahora. Se entraba a la universidad en el siglo XV y un poco antes también, a la edad que uno puede entrar más o menos al secundario hoy en día. Entonces, pongamos entre los 11 y los 15 años aproximadamente. Por supuesto que no es exactamente lo mismo que ahora, ¿no? Pero aproximadamente. Entonces, Pico a los 11 años ya es destinado a la carrera eclesiástica y sobre todo al derecho canónico. Su madre además era la tía de un famoso poeta que se llama Mateo Boiardo, que es autor de una obra bastante famosa que se llama El Orlando Innamorato. La otra más famosa es El Orlando Furioso, de Ludovico Ariosto, que tratan del mismo personaje. Bueno, entonces, desde muy joven Pico conoce la literatura que tenía a su alcance, la literatura antigua, por supuesto que sabía mucho latín y al poco de comenzar a estudiar derecho, muere su madre. Al morir su madre, no puedo confirmarlo, pero sí lo puedo narrar, como decía Humberto Eco en El nombre de la rosa. No se puede confirmar esto, pero sí se puede hipotetizar. Pico se siente absolutamente libre. O sea, la madre era, vamos a decirlo así, bastante opresora y bastante insistente en cuanto a la intención o al plan que tenía para Pico. Entonces Pico decide dedicarse a la filosofía. Y entonces se lanza de lleno a formarse en las universidades que él consideraba más importantes. Y en este sentido, vamos a ver una característica muy peculiar de Pico que no la vamos a encontrar en otros autores del siglo XV, que en otros autores, digo, del siglo XV, que nosotros podríamos llamar humanistas. Y es esto. Pico estudia en la universidad, sobre todo en la Universidad de Padua, y tiene una formación escolástica. Y aprovecho para decirles esto. De todos los autores humanistas del siglo XV, Pico es el que mejor conoció a los escolásticos. Y el trasfondo de la filosofía escolástica es no platónica, sino aristotélico. Entonces, la primera formación de Pico es una formación aristotélica a ultranza, con una tendencia hacia el averroísmo. Y este detalle es importante porque en la Universidad de Padua era un reducto averroísta. Bueno, entonces, entre las obras que tenemos de Pico, perdón, antes de pasar a esto, Pico después abandona la universidad, solo asiste durante 2 años, en el bienio de aproximadamente 1480-1482, y se dedica a estudiar primero griego y después toda una serie de disciplinas que estaban fuera del alcance de los humanistas contemporáneos y que pertenecían a cursos de la cultura subalternos. Entre otras cosas, Pico estudia el hebreo, que va a ser uno de los pocos autores del siglo XV que maneja la lengua hebrea y que puede leer en hebreo, digo en Occidente. Hay otros, pero es uno de los pocos. Y además se va a hacer traducir textos de Cábala, o sea, de esta disciplina arcana de los hebreos, y la va a utilizar para eh, fusionarla con el cristianismo, generando una nueva corriente de pensamiento que se conoce como la Cábala cristiana. Bueno, pero lo cierto es que al dejar la universidad, Pico se siente mucho más libre, era endiabladamente rico, entonces cada cosa que quería aprender, él se conseguía un profesor que estaba con él las 24 horas, y entonces le era muy fácil adquirir todo tipo de conocimiento. Bueno, pero vayamos a sus obras.
el primer texto del que nosotros tenemos conocimiento es una pequeña obrita que se llama De Genere Dicendi Philosophorum, que quiere decir acerca del género, podríamos decir, discursivo de los filósofos. Este texto está compuesto por tres cartas. Una carta enviada a un gramático que se llama Filippo Beroaldo, y en esa carta contiene a su vez otras dos cartas. Una que Pico envió a Lorenzo de Medici, alabando sus poemas y comparándolos con los de Dante y los de Petrarca, en donde, por supuesto, bien al ritmo de la cortesía renacentista, pone por sobre Dante y Petrarca los versos de Lorenzo de Medici, lo cual es, vamos a decirlo así, una locura total. Bueno, y la segunda carta sería la tercera, perdón, que contiene este texto, está enviada a Hermolao Bárbaro, que es un patricio veneciano, un hombre que era profesor de griego y era aristotélico y sostenía que había que hacer una traducción nueva del griego al latín de toda la obra de Aristóteles de acuerdo con los criterios retóricos acordes a su época. Es decir, criticaba, como hacen todos los autores renacentistas, las traducciones medievales de Aristóteles y había que escribir reescribir, digamos, retraducir esas obras. Bueno, entonces, ese es el primer texto que nosotros tenemos. En una primera parte, entonces, Pico lo que hace es comparar la literatura filosófica con la literatura poética y en la segunda comparar la retórica con la filosofía. En los dos casos, la filosofía es la que sale ganando. Bueno, esta obra sería aproximadamente producida entre los años 1484 y 1485. La segunda obra de las que tenemos ahí, la Oratio de Hominis Dignitate, es el texto más célebre de nuestro Pico. Es un texto de 1486 y no se puede explicar su sentido si no se explica el sentido de la obra inmediatamente posterior, por lo menos en el orden, que es las conclusiones sigue tesis 900, ¿no? Bueno, ¿qué es esto? En 1486, Pico tenía 24 años. Advertido de que vivía en una época de conflictos, se le ocurre, y lo digo con ese término que suena un poco despectivo, se le ocurre que era momento de que Occidente se unificara de alguna forma. Él pensaba que la posibilidad de un Occidente unificado tenía que ver, primero y principal, con la posibilidad de que el cristianismo enfrentara a las otras dos religiones del libro, al judaísmo y al islam, en ese orden, pero asumía que esa unificación de Occidente, que era en el fondo una unificación de la fe, un tema muy en vilo en ese momento, sobre todo porque hacía muy poco tiempo, hacia 1453, los turcos habían tomado Constantinopla. Constantinopla era la capital del Imperio Romano de Oriente y los cristianos orientales que allí vivían practicaban precisamente un cristianismo que hoy se conoce como el ortodoxo. Entonces, había en esas circunstancias, o en las inmediaciones de esas circunstancias, muchos intentos porque el cristianismo se unificara. Bueno, entonces Pico sostiene que esta unificación de la religión, de la fe, tiene que tener por soporte una unificación filosófica. Lo dice en estos términos. Tiene que haber una pax fidei, una paz de la fe, soportada sobre una pax filosófica. En estas conclusiones, entonces, sigo tesis, lo que hace Pico es compilar 900 conclusiones del estilo el alma solo se puede conocer a sí misma, es decir, frases, ¿no? Que él pretendía discutir una fecha puntual, un día puntual, en un lugar puntual. Es decir, después de la Cuaresma, en 1486, en Roma, delante de un concilio de todos los sabios. Todos los sabios, entiéndase, profesores universitarios, teólogos y demás. De estas 400 tesis, las primeras eran tomadas de diferentes autores y las últimas 500 elaboradas por él mismo. 24 años tenía Pico. Bueno, es más, y era tan rico que incluso
se ofrecía a pagar el costo de la estadía y del viaje de aquellos que quisieran asistir y no pudieran. Bueno, en la antesala de esta discusión de todos los sabios, Pico pensaba leer o recitar la Oratio de Hominis Dignitate, la oración o discurso sobre la dignidad del hombre, que no es un título que se lo puso él, sino que aparece después en las ediciones post-mortem. Bueno, en esta Oratio de Hominis Dignitate aparecen dos o tres elementos que son característicos de la filosofía de Pico. Primero y principal, lo que él pretende en ese texto es poner en conocimiento de que el hombre, el ser humano, está a la altura de las circunstancias. ¿De qué circunstancias? Está a la altura de discutir, de razonar y de pensar los fundamentos de la fe y pensarlo filosóficamente. Aparecen dos elementos que solo voy a mencionar eso nada más de la Oratio, que son esto: la libertad del hombre por sobre todas las cosas y como fundamento de su dignidad, y la teoría del hombre microcosmos, que es omnipresente en la obra de Pi. Bueno, como ustedes imaginarán, las autoridades eclesiásticas advertidas de este proyecto no lo ven con buenos ojos, y entonces el Papa de turno, Inocencio VIII, convoca un concilio, digamos, no un concilio ecuménico, sino un concilio de un grupo de intelectuales para que pudieran revisar estas 900 conclusiones. El resultado fue que encontraron 13 conclusiones, solo 13 de 900, que tenían algunos problemas. 6 directamente eran heréticas y otras 7 eran de dudosa ortodoxia. Bueno, Pico, enterado de esa cuestión, es llamado a declarar, lo encuentran, digamos, lo declaran herético, y entonces redacta una apología, todo, digamos, una cosa atrás de la otra, y al leer la apología, estos intelectuales que lo habían juzgado lo declaran herético reincidente, con lo cual entonces lo persiguen, etcétera, etcétera. Esto es parte casi, más que nada, de la leyenda, pero lo cierto es que tuvo un mes preso Pico en las cárceles francesas y que fue liberado por la intercesión de Lorenzo de Medici. Bueno, algo le pasó a Pico ahí, y todos los autores, los especialistas concuerdan en que nunca más habló directamente de algunos temas que para él eran los más importantes, entre ellos de la cábala judía, que ahora vamos a ver qué es. Bueno, las obras que siguen, el Heptaplus, el Adversus Theologiae Divinatricem, Astrologiae Divinatricem, Expositio in Salmos y In Oratorium Dominicam Expositio, son textos de otro tenor. Son textos más bien exegéticos. El Heptaplus, cuyo título completo es Heptaplus de Sex Dierum Genesiose Narratione, quiere decir 7 por 7, séptuple exposición de los primeros versículos del Génesis. Lo que hace ahí Pico es tratar de convencer a los interlocutores de que en los primeros versículos del Génesis, es decir, los primeros 10, Moisés englobó todas las cosas que se pueden conocer hasta el día de hoy, como si ahí estuviera una revelación originaria, y después esa revelación se iría, valga la redundancia, desarrollando a lo largo de la historia. Bueno, es un texto muy lujoso, muy lujoso, muy recargado, incluso para la época. Bueno, el Adversus Astrologiae Divinatricem es una obra del año 1493, que es la obra más extensa que escribió Pico, y es una obra que también está en consonancia con los dichos de la Oratio, porque está dedicada a atacar a los astrólogos o a la astrología divinatriz, ¿no? Sería la astrología que produce adivinaciones. Entonces, ¿por qué a Pico le interesa, digamos, atacar a este tipo de astrólogos o a este tipo de astrología? Por una cuestión sencilla, que elimina la posibilidad de pensar que el ser humano sea libre. Esto tenemos que pensarlo, tiene, digamos, doble importancia en un contexto que estamos en la antesala de la reforma protestante, y además, digamos, en la época en la que vive Pico, que es una época de crisis, igual que la nuestra, proliferaban todas las mancias. Es decir, vamos a explicarlo de una forma muy, muy sencilla.
como no sabemos para dónde va la cosa, por decirlo en términos chabacanos, entonces necesitamos saber el futuro, ni más ni menos. Hay tres épocas de crisis, por lo menos bien marcadas en la historia de Occidente, donde la proliferación de adivinos es brutal. Sería entre el primer siglo y segundo después de Cristo, bueno, fin de la Edad Media, Renacimiento, y en nuestra época. Bueno, y después las últimas dos, exposiciones in salmos, es decir, exposición de los salmos, y in oratorio in dominicam expositio, es decir, exposición de la oración dominical, son también textos exegéticos. En el primero, por supuesto, se exponen los salmos, y en el último, eh, el Padre Nuestro, en la versión, digamos, que se usaba en el siglo XV. Es decir, es un texto filosófico, pero que tiene esta impronta exegética. Bueno, estas dos obras, estas últimas, estas dos son de 1492. O sea que la última obra es esta, ¿no? De Pico. Bueno, y uno se pregunta, ¿y el comento dónde va? Porque del comento ni hablé. Bueno, el comento es un texto que Pico no publica, que no sabemos bien cuándo lo escribió y hay opiniones encontradas. Vamos a avanzar un poquito. La primera edición que nosotros tenemos del texto completo es de 1519. Y sabemos que hubo por lo menos 3 o 4 versiones distintas que circularon en forma manuscrita, incluso alguna que el propio Pico habría hecho circular entre sus amigos. Y uno se puede preguntar por qué nunca se publicó antes. Es decir, miren, se publicó una vez y la publicó precisamente Girolamo Benivieni, que es el autor del poema que Pico comenta en esta obra. Pero lo publicó como si fuera una obra propia de él. Es decir, publicó su poema y a continuación venía el comentario sin aclarar que era de Pico. Esto fue en el año 1500. Esa versión, que era más o menos expurgada, eh, estaba rodeada por toda una serie de, digamos, bueno, de obras manuscritas, ¿no? Que presentaban este texto mutilado en algunas partes, en otras partes completo, etcétera, etcétera. ¿Por qué tanto problema con el comento? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, se lo voy a decir así muy sencillamente. Pico eh, tenía, para nuestra sensibilidad, inclinaciones homosexuales. Y este texto trata sobre el amor. Entonces, era un texto peligroso, porque trata sobre el amor en términos paganos, no en términos cristianos, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver, en las cartas que lo anteceden se trata esta cuestión con cierta minuciosidad. Bueno, lo cierto que en 1519, Blasio Bonacorsi decide publicar este texto, publicarlo completo, por algo relacionado con lo que les dije recién. Había tantas versiones y ninguna hacía quedar bien a Pico que era el momento de publicarlo de manera completa. Entonces, el comento tal como nos llegó a nosotros en esa edición empieza con esta carta de Blasio Bonacorsi, que es alguien que parece haber conocido a Pico, pero nosotros no tenemos ninguna carta de Pico que hable de él, ni nada que se le parezca. Bueno, empieza, digamos, su carta con cuestiones relativas a mañas propias de la cortesía renacentista, ¿no? Que deberíamos lamentarnos, no solo nosotros, sino los hombres de todos los tiempos, por la pérdida de un hombre como Pico, etcétera, etcétera. Y le da las explicaciones a Girolamo Benivieni respecto de por qué hay que publicar esta obra. Entonces, Benivieni que contesta, y que esa carta también está al principio del comento, dice, bueno, está bien, es el momento de publicarla, pero tenemos que hacer esta aclaración. Todo aquello que no parezca cristiano del comentario, nosotros tenemos que pensar que en realidad no revela la intención de Pico, sino que se trata de un texto de juventud, es decir, lo disculpa de alguna forma, ¿sí? Lo disculpa. No se podía, a los principios del siglo XVI, decir cualquier cosa así como sin demasiada cautela, por decirlo así. Bueno, entonces, el comento tiene primero estas dos cartas, que en el texto que ustedes tienen, o que hemos publicado, aparecen en formato bilingüe también. A continuación viene el poema de Benivieni, que es un poema que está escrito contra otro poema. Ese poema de Benivieni
es, como dice el título de la obra, de acuerdo con la mente e intención de los platónicos. ¿Por qué es importante ese detalle? Porque está escrito contra el poema de Guido Cavalcanti, que Guido Cavalcanti es un averroísta. Vamos a decirlo así, muy, muy breve. ¿Quién es Guido Cavalcanti? Es un estilnovista. Los estilnovistas son poetas del siglo XIII, el que no es aristotélico, es averroísta, y lo que tienden a hacer estos poetas, o lo que los nuclea, por decirlo así, es una nueva concepción del amor. Un amor espiritualizado, intelectualista, de tinte laico, por así decir, y el más importante, o por lo menos el más conocido para nosotros de los stilnovistas, es Dante Alighieri. Por lo menos en su juventud, Dante Alighieri perteneció a este grupo de poetas. Pero el poema Dona me prega, que no es el título, sino una parte del primer verso, ese poema es un poema que explica el amor eh, desde una perspectiva aristotélica. Y el poema de Benivieni es un poema que explica el amor desde una perspectiva platónica. Y uno puede pensar, estamos en el siglo XV, ¿para qué siguen discutiendo los platónicos y los aristotélicos? Bueno, siguen discutiendo por esto. En la segunda mitad del siglo XV se asiste a una platonización de la cultura. Miren, para poner un ejemplo muy gráfico de esto, y volviendo a Dante, Dante escribió la Divina Comedia. La Divina Comedia es, desde el punto de vista de la ortodoxia católica, digamos, es no susceptible de crítica, por decirlo así, es decir, purgatorio, infierno y paraíso, los tres cantos de la Divina Comedia, están de acuerdo con la teología oficial, y además Dante es un aristotélico. Recordemos, entre otros versos, quizá uno de los más famosos, cuando Dante desciende al limbo y dice que se encuentra a todos los filósofos de la antigüedad que están escuchando al il maestro del color que sano, es decir, el maestro de aquellos que saben, que no lo menciona, pero es Aristóteles. Es un pequeño homenaje. Bueno, o sea, es un texto, para decirlo en pocas palabras, aristotélico. En 1481 se hace una edición de lujo de la Divina Comedia, ilustrada, es decir, cada uno de los cantos de la Divina Comedia ilustrado por Botticelli, nada más ni nada menos. Es decir, un libro objeto, un libro de lujo. Y esa versión, esa edición, estaba acompañada por un comentario de un filósofo platónico que se llamó Cristoforo Landino. Es decir, incluso hay hasta una platonización de lo que es en esencia aristotélico. Es decir, es un movimiento cultural. Se ve el platonismo como algo nuevo. En esta misma lógica tenemos que incluir el poema de Benivieni, que trata de reescribir el amor siguiendo de lejos a Guido Cavalcanti. Bueno, entonces, después de la carta de Buonaccorsi, después de la carta de Benivieni, después del poema de Benivieni, recién ahí viene el comentario del poema. Bueno, para ir entrando un poco más en el ruido, miren, yo puse acá algunos versos del poema de Guido Cavalcanti y a la derecha otros versos del poema de Girolamo Benivieni, ¿no? Marqué algunas palabras en negrita para que veamos que hay ahí una terminología platónica y aristotélica. Vamos primero con el de Guido, que es el que ustedes tienen a la izquierda. Esto está en la estancia 1, la primera estancia del poema. Dice, en aquella parte donde está la memoria, toma su estado así formado, como diáfano de luz en una oscuridad que de Marte viene y se detiene, allí es creado y tiene ya escuchado nombre, atuendo del alma y voluntad del corazón. Viene a ser forma visible que se entiende, que toma en el intelecto posible, como en un sujeto, su lugar y morada. Más allá de que ustedes estarán pensando que esto no se entiende nada, y es así, porque incluso en su propia época Guido Cavalcanti era un autor difícil, lo importante es que aparecen ahí toda una serie de términos aristotélicos, que son, por supuesto, traducidos del latín al italiano. Bueno, en un pasaje análogo, Benivieni dice esto. Voy a decir, es el principio del poema, voy a decir yo como amor,
de la fuente divina del increado bien, hasta aquí se infunde, cuando nacido primero y de donde mueve el cielo, las almas informa, el mundo gobierna, cómo luego de entrar en el humano corazón se esconde, con cuáles y cuántas para herir diestras y dispuestas armas a elevar la frente, de la tierra al cielo, fuerza la humana grey, cómo arde, se inflama, se abraza y con qué ley, ésta se vuelve al cielo y aquel a la tierra se inclina. Cómo alguna de estas dos la determina y confina. Bueno, esto parece por lo menos que nos da para traducir un poco más la rima. Miren, y adelanto esto. En uno de los apéndices de este libro, yo traduje también el texto de Guido Cavalcanti con una introducción donde explica estancia por estancia, en formato bilingüe, qué es lo que quiere decir Guido y cómo eso se acopla a la filosofía aristotélica. Bueno, entonces, una vez que tenemos el poema, que es bastante extenso, el poema de Benivieni, pasamos al comento propiamente dicho. El comento tiene tres libros, tres libros. El primero es un manual de filosofía platónica, que tenemos que entenderlo no un manual como uno al que pudiera recurrir hoy alguien que quiere estudiar a Platón, es decir, no sé, un manual de Giovanni Reale, por ejemplo, ¿no? Para citar algún clásico. No, nada que ver, sino es un manual de acuerdo a la época de Pico, donde aparece quizá por primera vez la distinción tajante entre platonismo y neoplatonismo. Ahora lo vamos a ver en un detalle. El libro segundo es un manual de filosofía amorosa. Y el libro tercero es recién el comentario stanza por estanza, o estancia por estancia del poema. ¿Sí? Y ahí aparecen, por supuesto, todas las novedades. Miren, ahí tienen algunas imágenes ustedes que podría comentarlas muy brevemente, ¿no? En el punto 1, donde dice Manual de Filosofía Platónica, tienen ahí a Platón, y de Platón sale una flecha hacia arriba que señala San Agustín, no sé si lo pueden ver entero, si no, ahí lo vamos a poner, que es el San Agustín de Botticelli, o uno de los San Agustín de Botticelli, y este que tenemos acá es Marsilio Ficino, que es Marsilio Ficino, por si no lo conocen, se lo presento ahora, es el traductor de todas las obras de Platón y de Plotino del griego al latín. Este hombre lo hizo entre 1463 y 1484. O sea, 20 años abnegado prácticamente traduciendo exclusivamente. Tiene algunas obras originales, pero hizo una obra fenomenal de traducción que la posteridad no se la ha reconocido. Pero ya voy a hablar de los traductores más adelante. Bueno, lo que tenemos entonces acá es un platonismo, podríamos decir así, neoplatonizado. Y pensemos esto, hasta el siglo XIX esa distinción todavía no existía. Plotino, por ejemplo, que sabemos que dice más cosas que las que dice Platón, o por lo menos eh, también hasta el siglo XX se asumía que decía más cosas que las que había dicho Platón, era considerado un platónico sin más, ¿sí? Bueno, entonces, con eso nos vamos a encontrar. Después, en la parte que yo llamé un manual de filosofía amorosa, vamos a encontrar, entre otras tantas cosas, la interpretación de Ficino del amor según Platón. Esta interpretación de Ficino del amor según Platón ha quedado volcada en un texto que se llama De Amore en latín y que lo tradujo el mismo Ficino al italiano. Ese texto es de 1469 y la versión traducida al italiano de 1474. Era en realidad la introducción a su propia traducción de El banquete de Platón, pero tuvo tanto éxito que después se convirtió en un texto independiente. Bueno, y ahí aparece el banquete, de alguna forma, el banquete de Platón reescrito, y aparecen, por ejemplo, más o menos discursos similares, pero esos discursos están hechos no por Pausanias, por Erixímaco, es decir, por Agatón, ni Sócrates, ni Alcibíades, sino que son todos personajes contemporáneos. ¿Tienen algo similar? Sí, tienen algo similar, pero tienen algo muy nuevo también. ¿Qué es esto? Ahí Ficino pone, quizá por primera vez sobre el tapete, el proyecto
de hacer volver a la vida el platonismo. Entonces el texto arranca diciendo, hace 1200 años que, eh, que no se celebra el cumpleaños de Platón. Y recién ahora, a instancias de Lorenzo de Médicis, podemos celebrarlo nuevamente 1200 años después, y entonces él se presenta como el nuevo Platón también. Para Ficino hay una cosa que conviene decirlo que es interesante. Platón es el último de una serie larga de teólogos que él llama Prisci-teologi, es decir, los teólogos antiguos. El primero de los cuales es, en algunas versiones, Hermes Trismegistos, en otras es Zoroastro, el persa, y el último es Platón, y después de Platón tenemos lo que él llama las 6 escuelas platónicas. Las 3 griegas, que son la antigua, la media y la nueva, es decir, platonismo medio, platonismo nuevo, etcétera, etcétera, y las extranjeras, que son la que él llama egipcia, la romana y la lidia. La más importante es la romana, que es la de Plotino, y la lidia es la constantinopolitana, digamos, que es la del patriarca Proclo, bueno, precisamente. Entonces, Proclo, que escribió la famosa Teología Platónica. Bueno, entonces, todo eso nosotros vamos a ver ahí concentrado en esa obra, y entonces Pico, cuando hace un comentario en términos platónicos, se mete a discutir con ese texto de Ficino. Entonces, el manual de filosofía amorosa, o esa parte, está centrada básicamente en una discusión respecto de esta obra, que invito a que, si no la leyeron, que la lean en algún momento, porque uno hace un avance cuando lee eso. Son esos textos puentes. Bueno, dicho esto, entonces, sigamos un poquito más. Perdón. El amor en el siglo XV. Este es otro de los apartados del libro, que está en el estudio preliminar, y yo acá proponía detallar, de alguna medida, digamos, las corrientes de pensamiento con las que se topa Pico. Y hay 3 corrientes que están dando vuelta en su época. Primero, la poesía elegíaca, que podríamos decir la poesía elegíaca de asunto amoroso, que es, digamos, poesía escrita en lengua latina, con 3 autores fundamentales, Tibulo, Propercio y Ovidio. Es importante esta corriente porque al tener un canon tan determinado y tan acortado, es muy fácil que genere, digamos, una posibilidad de imitación. Entonces, hay muchos autores que se dedicaron a imitar a estos. Quizá los más importantes, por mencionar algunos, son Silvio Nea Piccolomini, que va a ser papa bajo el nombre de Pío II, y bueno, Cristoforo Landino, que ya lo mencioné. Esos autores tienen compendios enormes de poesía elegíaca, de poesía de amor, que Pico podría haber leído, y junto a él tenemos, junto a esta corriente, tenemos el llamado neocatulianismo. Catulo es otro poeta romano que no escribió solamente sobre amor, pero que también sus poemas de amor son muy imitados, entre ellos por Flavio Biondo, y también Pico podría haber accedido a ellos. Ahí tenemos una concepción del amor que es más o menos así. El protagonista es un vir romanus, es decir, un hombre romano que tiene, eh, que canta sus amores por una mujer que no es su esposa, o incluso por un puer delicatus, por un joven delicado. Entonces, en ese contexto, el amor se presenta como una fuerza irresistible, que el hombre romano no sabe qué hacer para mantenerla más o menos dentro de sus caudales, por decirlo así. El desafío de esta poesía elegíaca es cómo ser al mismo tiempo un vir romanus, un hombre romano, y un amator, es decir, un amante. Bueno, eso va a estar, por supuesto, transformado en el siglo XV en clave cristiana, en cómo ser un amante y ser al mismo tiempo un cristiano. Bueno, por supuesto que el amor homosexual, el amor a un joven delicado, que está totalmente fuera de lugar en este tipo de imitación. Bueno, después la otra tradición es la del amor cortés,
que tiene su raigambre en la Edad Media y que es el amor de en última instancia, de un caballero con una mujer que también es casada. Y el representante más importante de esta corriente es Andrés el Capellán, y sabemos que había círculos en Florencia, por ejemplo, donde se leía poesía cortesana. Andrés el Capellán escribió una obra que también invito a quienes tengan ganas de meterse en el tema de leerla, que se llama El amor cortés, donde ahí describe, entre otras cosas, cómo tiene que ser el amor, ¿no? Y tiene dos características importantes. Primero, hay una superioridad, vamos a decir, casi divina de la amada sobre el amante, y el amante tiene que rendir un servicio incondicional a la amada. Eso propio de las leyendas medievales, pero se leía este tipo de literatura en la Florencia del siglo XV. Y después el estilnovismo, al cual ya me referí, una poesía, digamos, cultivada a fines del siglo XIII por laicos de tenor intelectualista, y que apuntan a esto, a generar en el poeta ese estado, vamos a decirlo así aunque quede mal, de conquista permanente. Es decir, el amor nunca se consuma, siempre está a punto de consumarse, y entonces eso, creen los estilnovistas, pone al ser humano en una condición diferente, casi como si tocara los dedos de las musas, por decirlo así. Bueno, eso es lo que se encuentra Pico en el siglo XV junto con el platonismo ficiniano. Entonces, por una parte, en primera instancia, tenemos una perspectiva del amor que procede de las bellas letras o de las buenas letras, es decir, de la literatura, y otra que procede de la filosofía, a la cual ya me referí. Bueno, el platonismo piquiano. Esto, insisto, sigo hablando de todo lo que nos encontramos en el estudio preliminar, ¿no? Acá hay un detalle que ilustra lo que les comentaba hace momento. ¿Qué es el platonismo para Pico? Vamos a leer el pasaje. Dice Pico, hay tres naturalezas, a saber Dios, la naturaleza angélica y la naturaleza racional o alma del mundo, que son las que se llaman las tres hipóstasis de Plotino. Yo puse los nombres al costado. La primera es Tohen, es decir, el uno, o Dios, se puede identificar con Dios. Nous, que es el intelecto, la mente, que es el ángel para Pico, y la última es Physis, que es el alma del mundo, o el amor, puede ser identificado con el amor también. Bueno, sigo. Algunos, como Proclo, Hermias y Siriano, son, por supuesto, filósofos platónicos, ponen entre Dios y el alma del mundo, que es la primera alma racional, un gran número de criaturas que a las que llaman a veces inteligibles y a veces intelectuales. Esto lo hace Proclo, quizá es el que más lo hace, por decirlo así. Bueno, la primera opinión es más conforme a la de Dionisio de Areopagita y los teólogos cristianos, los cuales ponen un número infinito de ángeles, un número de ángeles casi infinito. La segunda es más filosófica y más conforme con Platón y Aristóteles, y continuada por los peripatéticos y los platónicos más eminentes. Acá es lo que les mencionaba, la primera distinción entre platonismo y neoplatonismo, aunque no es igual a la que utilizamos hoy en día. Con todo, habiéndonos propuesto hablar de aquello que creíamos que era opinión común de Platón y de Aristóteles, dejaremos la primera vía, aunque en sí misma pueda ser verdadera, y seguiremos la segunda. ¿Qué quiere decir con esto, Pico? Que él piensa que el verdadero platonismo es en realidad una conjunción de Platón y Aristóteles. Es decir, para decirlo al revés, él no piensa que Platón y Aristóteles están hablando de cosas distintas. Y esto tiene que ver precisamente con ese proyecto enorme de la Pax Filosófica y de la Pax Fidei. A Pico le pasaba esto, y lo voy a decir en términos para que lo recuerden. Pico tenía una especie de trastorno obsesivo compulsivo, donde veía algo que no concordaba, tenía que hacerlo concordar. Y él sabía que las aguas habían estado divididas entre platónicos y aristotélicos, y que esas aguas eran profundas. Entonces toda concordia tenía que arrancar por ahí. Primero establecer la comunidad de Platón y Aristóteles, y después de los otros filósofos, no sé, de Tomás de Aquino y San Agustín, por ejemplo. Bueno,
Ustedes se preguntarán, ¿y por qué no escribió sobre esto Pico? Sí, escribió un opúsculo y anunció que iba a escribir otro. Anunció que iba a escribir un texto que se iba a llamar De Platonis Aristotélico de Concordia, es decir, acerca de la concordia de Platón y Aristóteles, que no llegó a escribirlo porque murió muy joven, pero escribió algo que podría haber sido un primer capítulo, que se llama De Ente et Uno, acerca del ente y el uno. Es decir, qué significa ente y qué significa uno. Y analiza esos textos valiéndose de la metafísica de Aristóteles, perdón, analiza esas palabras, valiéndose de la metafísica de Aristóteles y del sofista y del Parménide de Platón. Y establece con dudosa ortodoxia que están diciendo lo mismo uno y otro autor. Bueno, ¿qué más? ¿Qué nos queda? ¿Qué otro detalle aparece acá? Bueno, al tratar Pico la filosofía del amor, no solamente se detiene en la concepción platónica del amor, sino que nos trae el mito de las dos Venus, que tal vez sea conocido por muchos y muchas de las que están acá presentes. Estas Venus son dos. Una Venus que podemos llamar Urania, es decir, que Platón llama Urania, y otra Venus que Platón llama Pandemos, que se puede traducir por celeste y vulgar. ¿A qué viene esto? Bueno, como ustedes saben, los mitos griegos, que son mitos precisamente porque son orales, tienen varias versiones, y entre los mitos que tienen varias versiones, uno de los más importantes es el de nacimiento de Venus o de Afrodita. Uno es que aparece en la Teogonía. En la Teogonía, Hesíodo la menciona a Venus como una de las primeras diosas que viene del mar, precisamente surge de la espuma de la espuma que surge alrededor del miembro viril amputado de Urano, y por eso se llama Urania precisamente, y es la que tenemos del lado derecho. Y la otra es la Venus vulgar, que es la Venus del amor sexual, por decirlo así, sin más. Entonces, estas dos imágenes son de Botticelli. De un lado es, bueno, el nacimiento de Venus, y del otro lado es Venus y Marte después de haber pasado por el éxtasis, ¿no? Con la idea de que Marte está dormido, es este que tenemos acá, y que Venus vence a Marte, ¿sí? Bueno, de ahí toda una mitología, etcétera, etcétera. Bueno, ya voy terminando, ¿eh? Espero que no se aburran. Bueno, ¿qué innovaciones hay en el texto de Pico? Hay dos. Bueno, primero, perdón, hay varias, ¿no? Pero hay dos puntos acá importantes. Primero, la cuestión de la teología poética. ¿Qué es la teología poética? Es una disciplina que trata de hacer lo que les voy a decir ahora, de encontrar elementos cristianos en la tradición pagana. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Por qué se quieren encontrar elementos cristianos en la tradición pagana? Lo voy a decir de una manera muy llana. Ustedes imagínense que el cristianismo imagínense no, el cristianismo es una religión soteriológica, es decir, que propone la salvación. Esa salvación viene por una sola condición, aunque tiene algunas otras condiciones más, pero una fundamental, que es esta, por creer en Cristo. Ahora bien, Cristo es el Logos encarnado, y el Logos se ha encarnado en una fecha puntual, es decir, hace 2025 años se ha encarnado. El punto es este: ¿qué pasa con los hombres y mujeres que vivieron antes? No podrían haberse salvado porque no conocieron a Cristo, y no podrían no podrían haber sido condenados tampoco, porque ¿cómo podrían haber sido condenados por un Dios justo? Si Dios decretó desde el origen del mundo, en pro de su divina providencia, el día y la fecha puntual en que luego se iba a encarnar y que los que creyeran en él se iban a salvar. Entonces, ¿por qué no se salvan los que vivieron antes? Bueno, en pocas palabras, si pasamos esto en limpio, tenemos esta cuestión. O Dios condena a algunos porque sí, porque se le antojó, literalmente, es decir, sin justicia, es decir, a los que vivieron antes de Cristo, o bien a esos les dio algún tipo de revelación, pero que no era tan clara como la revelación que vino después de la encarnación del Verbo, de la encarnación del Logos, es decir, de la proteparusía, la primera aparición de Cristo en este caso. Bueno, esos vestigios de la revelación divina que no están tan claros son encontrados, son buscados por medio de esta disciplina, teología poética. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Se lee, por ejemplo, un poema de Virgilio
y se trata de determinar si hay elementos cristianos. Con la misma lógica se lee a Homero, se lee a Hesíodo, se lee la poesía, la lírica coral, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. En el Renacimiento se hace un culto prácticamente de esta disciplina y hay diferentes autores que piensan que esa teología poética implica esto, que los poetas antiguos no sabían exactamente lo que decían y entonces hay que desentrañarlo, ¿no? Acá entra a jugar la teoría que está en el Fedro, sobre todo de Platón, del furor poético. ¿Sí? ¿Cómo escribe el poeta? Escribe entusiasmado, así que poseído por un dios, pero no sabe bien lo que dice. Bueno, Pico va a aplicar esta teología poética, entre otras tantas cosas, al poema de Benivieni. Es un poema platónico donde va a extraer finalmente un significado cristiano. Bueno, otro punto, la teoría del hombre microcosmos, que hoy la mencioné muy por arriba. ¿De qué trata esta teoría? Trata de que todos los niveles ontológicos que encontramos en la creación, es decir, Dios, los ángeles, el cielo, el hombre, las bestias, los vegetales y los minerales, están todos en el ser humano, ¿sí? Entonces, por eso el hombre es un microcosmos. Eso va a aparecer en este texto de Pico, en el comento, y de hecho les voy a decir esto. Si bien yo les dije que era una teoría omnipresente, en la obra de Pico, Pico no menciona nunca la palabra microcosmo. Dice parvus mundus, o sea, pequeño mundo, o minor mundus, mundo menor, o incluso dice quartus mundus, el mundo cuarto. Pero en el comento aparece sí la palabra microcosmo, ¿no? Es la única aparición que hay. Bueno, y finalmente, la otra innovación, que es realmente una innovación, es la cábala cristiana. Bueno, ¿qué es la cábala? La cábala es una disciplina de origen hebreo que lo que hace es esto, es un análisis del texto bíblico y ese análisis se hace de tres maneras, eh, con tres técnicas, mejor dicho, que cada técnica tiene un nombre puntual, ¿no? La gematría, el notaricón y la temurá. La gematría consiste en transformar las letras en números. O sea, transformar las letras en números y un número en números cada vez más chicos, puedo establecer relación entre las letras, determinar profecías, significados ocultos y demás. La segunda técnica, el notaricón, es el arte del anagrama. Es decir, leyendo la primera letra de diferentes palabras, puedo armar otra palabra nueva. Y la última de estas técnicas, la temurá, Pico la llama la revolutio alfabetaria, es decir, la revolución o el cambio de las letras, que implica esto, que con las letras que componen una palabra puedo componer otra palabra nueva. Bueno, ¿por qué entonces Pico nos trae la cábala cristiana? Que va a utilizar esta técnica para, según él, convertir a los judíos al cristianismo. Entonces, utiliza la cábala, digamos, para demostrarle a los judíos que dentro de su propia, digamos, su texto fundamental, ¿no? Que sería la Torá, hay ocultos significados que anuncian el cristianismo. De modo tal que va a decir que en realidad los cristianos son los verdaderos judíos, ¿no? Aunque esto parezca muy loco, ya lo había dicho un apologista en el siglo II, ¿no? Pero en griego, no en latín. Bueno, entonces, ¿por qué es tan importante esta cábala cristiana para Pico? Por lo que le voy a decir ahora. Porque trabaja sobre la Torá y la Torá es el primer texto, es decir, no hay otro texto anterior a la Torá en Occidente y en ningún contexto. Es como si fuera el primer texto jamás escrito, el que tiene toda la verdad. Y Pico vive en una época donde lo verdadero tiene que ser al mismo tiempo antiguo, y lo más antiguo es ese texto. Entonces ya en ese texto está el cristianismo. Listo. Es una verdad antigua, no fue nunca nuevo el cristianismo, es originario. Bueno, sigo un poquito más para terminar. El texto termina con 4 apéndices, ¿no? Que están, digamos, presentados de manera bilingüe. Primero, ya les anuncié, el poema Donna me prega de Cavalcanti, que tiene una introducción también, donde explica en qué consiste cada estancia, qué tiene que ver con Aristóteles eso.
Después, el segundo apéndice tiene el capítulo 1 del libro 7 del De Amore de Marsilio Ficino. ¿Por qué ese capítulo? Es muy breve, tiene unas 2 páginas. Es importante porque hace la relación Ficino ahí de Guido Cavalcanti con el platonismo. Entonces, la interpretación de Pico supone ese texto, y entonces por eso es importante tenerlo ahí. Bueno, esos textos, el primero está escrito en italiano, el segundo en latín, es bilingüe, y después los que siguen están en latín también. Es decir, la carta a Pablo Cortese sobre la imitación de Angelo Poliziano. Angelo Poliziano es un amigo de Pico, tal vez incluso hasta amante, podríamos decir en algún momento, que es el gramático más importante del siglo XV, que escribe una carta sobre la imitación, que Pico la cita varias veces, y es una carta de 1485, usted la tiene ahí bilingüe en castellano y latín. Y finalmente, el último apéndice es el texto de In Oratorem Dominicam Expositio, es decir, la exposición de la oración dominical, es decir, del Padre Nuestro, que ahí ese texto quizás es el más largo, debe tener unas 20 páginas, también está en formato bilingüe y tiene también una introducción donde explico más o menos qué es lo que quiere hacer Pico con ese texto, cómo concibe los comentarios bíblicos y demás, y es un complemento indispensable para el comento sobre una canzone de Girolamo Benivieni. Bueno, eso es todo lo que tenía para decirles, que creo que es bastante, y ahora les voy a pasar esto último, ¿no? Que es donde uno puede conseguir el libro si tiene ganas y demás. Así que, bueno, no sé si los presentes quieren decir algo o comentar algo. Basta ya, puede estar entre los comentarios, por supuesto. Bueno, muchas gracias, Julián. Bueno, Roberto, no sé si querés comentar algo, si quien quiera, abren los Sí, micrófonos o levantan la mano, como sí. quieran. Perdón, sí, ahí sí, quería igual dejar de quieren, compartir, pero sí. sí, sí, igual acá tiene como dos pestañas, entonces por más que no lo deje compartir, cualquiera puede irse a cualquier pestaña del, Ah, ¿no? perfecto, Y se ve perfecto, sí, sí. No, bueno. yo igual en principio le doy prioridad a quien quiera primero, si no, sí, hay algunas más preguntas que otra cosa, porque claro, esto es muy vasto, Mm. pero le doy prioridad a cualquier otra persona. Si querés, empezamos, Roberto. Yo tengo también una Dale, pregunta también muy elemental, pero después de las tuyas, dale. Y mientras claro, no se animen a claro, sí, preguntar bueno, algo. esto fue una introducción a Pico, ¿no? La verdad que buenísimo. Y yo estaba pensando en ese concepto de microcosmos. ¿Vos decís que aparece solamente en este texto y no aparece en el resto de la obra? Porque si es así, es súper relevante entonces, eso no lo Claro, tenía no, 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 presente. no, no. Sí, sí aparece el concepto, pero Pico no utiliza nunca la palabra microcosmo. Dice, aparece, por eso decía, aparece minor mundus, es decir, en latín, ¿no? Mundo menor, aparece también parvus mundus, mundo pequeño, pero nunca dice microcosmos. Lo dice en esta, que recordemos, esta es la única obra filosófica que Pico escribió en italiano, Claro, en dialecto toscano. Entonces, le voy a decir esto, hay varios latinistas acá presentes, así que lo puedo decir. El italiano que escribe Pico es un italiano formal, pero tiene prácticamente la gramática latina. Entonces ahí, por ejemplo, nos vamos a encontrar con construcciones que esperamos más en latín, el verbo forzado al final. Digo, bueno, en ese contexto es donde aparece la única mención en toda la obra de Pico de la palabra microcosmo. está bien. Eso. Y cuál crees que puede ser la motivación para haber escrito este comentario? Sí, y lo voy a decir acá. Seguro que después esto lo va a ver algún fanático de Pico o fanática, me va a tirar con algo, pero voy a decir esto. El amor de Pico por Girolamo Benivieni. Ni hablar. Ahí, miren, hay un poema de Girolamo Benivieni que no lo traje acá, pero que está citado en alguna de las notas al pie del texto, que dice algo así, ¿no? Cuando te veo, en italiano, ¿no? Se enciende el sol. Cuando te vas, viene la noche. Una cosa, digamos, es un poema de amor.
joven apasionado, enamorado. Y hay una cosa que no comenté. Pico está acusado de haber raptado a una mujer que estaba s- prendida, enamoradísima de él. Y todos los humanistas de la época salieron así, sí, uy, qué locura. A veces actúan locamente los filósofos, etcétera, etcétera. Ficino mismo dice, es como, este, es como Paris y Helena, lleva las cosas a otro nivel, dice, pero los marciales demonios no se apiadaron de él. Es decir, le dan mucho énfasis con la idea, me da la sensación a mí que leyendo entre líneas, quieren tapar la homosexualidad de Pico. No sé si era tan así, pero bueno, digamos, para el caso, ¿qué decir? Un joven apasionado, Pico, en términos generales, podríamos decir. Bien, bien. Creo que ese es el motivo, Roberto. Yo tengo una pregunta. Sí, Eh, para mí es inaugural Pico de la Mirándola porque nunca había leído ni supe nada de él, con lo cual me es revelador descubrir un filósofo de la envergadura que tiene este hombre, porque me parece que termina, para mi gusto, siendo como el representante más humanista del Renacimiento, con sus particularidades de armonizar, de juntar teologías, cosmovisiones y referírselas antropológicamente al hombre. Así que es todo un descubrimiento. Y me parece increíble también que se haya referido al amor, porque su historia es una historia de amor. Tengo entendido que él lo asesinan, ¿no? Creo que lo envenenan por una historia de amor homosexual. claro. Mira, es cierto que lo envenenan, lo demás es todo siempre, digamos, parte de la nebulosa que rodea a Pico. Miren, se sospechaba que Pico había sido envenenado. Esto se sospechaba y no se sabía a ciencia cierta. Yo les mencioné al final a Angelo Poliziano, que era también un hombre más o menos de la misma tendencia que Pico, es decir, muy celoso de su originalidad, etcétera, etcétera. Y Poliziano tenía 10 años más que Pico, fue envenenado y muere más o menos un mes antes que Pico. Eh, de Pico no se sabía demasiado, digamos, por qué muere, pero sí muere esto. El día que el rey Carlos VIII entra a territorio eh, eh, bueno, territorio florentino, toscano, no me salía, a territorio toscano. En ese contexto, Pico va a morir y se pide morir vestido de dominico. Era raro, por supuesto, tenía 31 años, no se esperaba que muriera. Y en el año 2010 se exhumaron los huesos de Pico y de Poliziano y ahí se descubrió que habían sido envenenados ambos. No sabemos bien por qué. Es cierto que, como decís vos, Gabriel, que podemos sospechar, digamos, esa posibilidad, alta sospecha, pero habían sido envenenados con arsénico. Así que no. En ese momento, claro, imposible saberlo, ¿no? Pero sí. Probablemente los mismos dominicanos los habrán envenenado. Y yo me tiraría más a esto, que tiene que haber participado alguno de sus, no de sus amigos, sino de sus colaboradores más cercanos. Entre ellos estaba sospechado Cristóforo da Casal Maggiore, que era el escribano, el secretario de Pico. Y había quedado resentido este hombre con Pico por precisamente el rapto de esta mujer. Cuando Pico rapta a esta mujer que se llamaba Margarita, que era esposa de un pariente lejano de Lorenzo de Medici, es perseguido por el comisario local, ¿no? Y Pico iba con 20 hombres y en el revuelo mueren 18. Se salva solamente Pico y el secretario. Y por supuesto, imagínense el trato que le habrán dado al secretario, porque era un plebeyo. Pico era un noble, lo trataron con deferencia y demás, ¿no? Entonces parece que de ese episodio, ¿no? Que no es del todo real, porque en mi cabeza no es del todo real todavía, eh, parece que quedó resentido ahí ese hombre y que aprovechó la circunstancia. ¿Por qué? Aprovechó la circunstancia, ¿para qué? Pico estaba gastando una fortuna y había otros herederos.
de la fortuna. O sea, de sus hermanos, de su sobrino, etcétera, etcétera, ¿no? Hay mucha tela para cortar, Gabriel. Mm. Muy, muy interesante la historia de vida, ¿eh? Muy interesante. Sí, tremendo, Pico. Bueno, lo mío es una consulta, Julián, porque yo no conocía en absoluto este fenómeno de la platonización de la cultura en el siglo XV. Y a su vez, este interés por el concepto o la literatura, es decir, publicar o difundir literatura sobre el amor, como decías al principio, como una suerte de difusión de autoayuda. Bueno, la Claro. pregunta mía es, ¿de alguna manera hay algún registro de algún tipo de vínculo entre esa platonización? Seguramente es más general. La platonización, claro que no se reducirá solo al concepto platónico del amor, que tiene un papel, digamos, importante en su filosofía, eh, pero me llama la atención estas dos cuestiones y cómo se tomó, si se tomó de los textos platónicos, sobre todo aquellos donde trata sobre el amor, es decir, el banquete, es para esa platonización, o si también está el Timeo con su concepción del mundo, o no sé si me explico, si es que la Sí, toma sí, de sí, sí. Platón, es decir, el tomar los textos platónicos o la tradición o la filosofía platónica para producir o produciendo esta platonización, tiene que ver con un panorama más amplio, más abarcador de la filosofía platónica, o hay un interés particular o sobre todo un interés en su teoría del amor o lo que es el eros para él, para su filosofía. Claro. No, mira, vamos a dar una pequeña vueltita, por así decirlo. Se había empezado en la primera mitad del siglo XV a estudiar griego en serio en Italia. Mm. Y de los primeros autores que hacen traducciones de Platón seria está, por ejemplo, Leonardo Bruni, después bueno, Lorenzo Valla, también un gran traductor, todo de primera mitad del siglo XV. Y el que a mí me resulta más interesante, Janot Somanetti, que es un hombre que es también traductor del griego, pero no de Platón, curiosamente, sino de Aristóteles. Entonces hay ahí una pelea, pero no de todo Aristóteles, de las éticas de Aristóteles sobre todo, y además un hombre que sabía hebreo y que tradujo, que hizo la primera traducción de los Salmos desde eh, la época de Jerónimo, o sea, hacía 1000 años que habían hecho una traducción de los Salmos, ¿no? Entonces, bueno, en ese contexto ya hay un interés. Este interés, digamos, por aprender sobre todo la lengua griega y siempre con intereses que tienen que ver con traducir a Platón o a Aristóteles. Cuando los turcos toman Constantinopla, entonces llega un aluvión de exiliados y entre ellos muchos intelectuales que traen las obras completas de Platón. En ese contexto, Cosme de Medici, un hombre que si bien era un banquero, era un hombre de gran sensibilidad, se consigue un traductor, alguien que pudiera traducir todas las obras de Platón. Ese hombre era Marsilio Ficino, que era muy joven, que era médico, pero que había estudiado con uno de estos exiliados de la segunda generación, podríamos decir, había estudiado, perdón, de la segunda generación de exiliados, había estudiado griego y entonces le regala una finca en Careggi, en las afueras de Florencia, que todavía está, pero intacta, que parece como una especie de palacio, y en esa finca funda la Academia Platónica de Florencia. Y él durante esos 20 años abnegadísimos se dedica a traducir todo Platón y además todo Plotino y algunos neoplatónicos, entre ellos a Dionisio Areopagita, y además un comentario a cada cosa. Y con este detalle, hay una carta muy interesante de Ficino que dice esto, que curiosamente él empezó a traducir a Platón el mismo año que nació Pico, 1463. Y terminó en 1484, que es el año, la primera vez que Pico va a Florencia, ¿no? Cuando él se encuentra con Pico, esto es una cosa que en el Renacimiento puede pasar. Dice que lo ve que viene entrando
entre los cipreses, ¿no? Y dice que como lo vio de lejos, no sabía quién era, pero se imaginó que era Platón que venía entrando a la academia, ¿no? Entonces, aparece acá, digamos, vamos a decir, un énfasis enorme en esta recuperación de Platón, pero voy a decir una cosa, Pico nunca se reconoció miembro de la Academia Platónica. Pico es demasiado abierto de mente para ser platónico, ¿sí? Él es un hombre de múltiples tradiciones. Bueno, entonces, en ese contexto, digamos, enorme, las obras de Platón empiezan a aparecer por todas partes, digamos, del mundo conocido, y voy a tirar un dato de color todavía, que a lo mejor alguien lo conoce de los que están acá presentes. Mariano Moreno tenía un ejemplar de las obras traducidas de Ficino al latín, que estuvo hasta hace unos 5 o 6 años atrás en la Biblioteca Nacional, y y bueno, se lo robaron, no sé, no sé, sé que lo robaron, no sé con qué intención, ni para qué, ni a quién se lo habrían vendido, pero bueno, bibliófilos y bibliómanos hay por todos lados. Así que, digamos, es esto nos lleva a pensar, voy a aprovechar para decir otra cosa, Laura, perdón, aprovecho tu pregunta para decir esto, en lo importante que es la labor de la traducción. A veces uno lee los textos porque los tiene a mano. Si no están traducidos, eso genera digamos, un rechazo, aunque sea en lenguas que nos pueden resultar semejantes, como el francés, el italiano, ¿no? A veces tener texto traducido me acerca muchísimo al autor y siempre, y lo digo como traductora esto, hay que tenerlo en cuenta, ninguna traducción es perfecta. Yo me peleo con los traductores porque, por ejemplo, en este caso, para traducir el comento, no encontré ninguna traducción a otra lengua. Sé que hay una traducción al castellano, pero no sé ni de qué año, y inencontrable. Pero por lo general hago eso, me fijo otras traducciones, critico a los otros traductores porque me parece que han hecho un desastre en muchos aspectos, pero al mismo tiempo digo, qué bueno, porque así yo puedo ver los errores que si no, no vería, si no se los veo a otros traductores. Y estoy seguro que yo también debo cometer miles de errores que les van a servir a otros traductores. Entonces, la traducción lo que hace es no solo, digamos, acercar el texto, sino renovarlo también, porque, bueno, no es una traducción llana la que uno publica, no tiene notas, tiene explicaciones, tiene introducciones, y eso, bueno, es lo que hizo Ficino, y, y muy humildemente, a una escala ínfima, es lo que hacemos todos los traductores, me parece, ¿no? De texto filosófico, por lo menos. Gracias. Sí, y agrego a esto que en el periodo del romanticismo temprano alemán, justamente el interés por Platón fue enorme y hubo traducción, es decir, los Schlegel, sobre todo August, se dedicó a traducir las obras platónicas también, porque estaban muy interesados en la concepción del diálogo. Es decir, no solo en los diálogos, sino porque la filosofía platónica está escrita en la forma de diálogo. Y bueno, la difusión que hubo en el ámbito alemán de la obra de la filosofía platónica a partir de esta nueva traducción tuvo, bueno, esto mismo que vos decís, que es lo que dijiste al principio, ¿no? Ese reescribir con palabras nuevas, porque reescribieron desde su lugar, desde su teoría del arte y la literatura, la filosofía platónica. Y justamente tomaron diálogos que estaban más olvidados o que estaban quizá muy estereotipados, como dicen ellos en algún comentario. Sí, no, maravilloso, muy, muy interesante. Sí, Gabriel está también con la mano levantada. Eh, sí, se me escucha. Sí, yo quiero también expresar que descubrir el stilnovismo como un Mm. modo de amor lo desconocía completamente, pero me voy a tomar el atrevimiento, ya que está Laura y me enseñó algo de hermenéutica, de decir que quizás Pico de la Mirándola fue un hermeneuta del clasicismo que sacó del fondo de la filosofía a los clásicos para renovar, por ejemplo, las historias de amor.
y permitió la emergencia de nuevas formas de amor. Creo que durante el medioevo se dio más lugar al amor cortés, era lo que más predominaba, pero que en el Renacimiento tiene que haber explotado todas las nuevas variantes originales de cómo vivir el amor. Y en eso, sí, creo que Mirándola fue un hermeneuta, también diría, los traductores son hermeneutas. Los traductores no hacen literalización de los textos, siempre aportan una vueltita más, un sentido y un significado que otorga posibilidad de lo creativo y de lo nuevo. Nada más que eso. Bueno, espectacular. ¿Qué podemos decir después, no, de eso, Gabriel? Sí, claro, en realidad, digo, hay varios traductores acá, así que también pueden decir algo seguro, pero sí, el tema es ahí encontrar, es reescribir el texto, ¿no? Por eso te aparece esta idea de que si en realidad es un género literario la traducción. Mire, uno puede, digamos, comprobar eso agarrando diferentes traducciones, no solo de diferentes épocas, actuales, y uno dice, bueno, este traductor no tiene la más pálida idea no tiene más mínimo sentido estético. Y este otro sí. Hay se me viene a la memoria una anécdota de un libro de Humberto Eco que lo he leído varias veces, que se llama Decir casi lo mismo. Y tiene por subtítulo Experiencia de traductor. Y en algunas traducciones incluso añado esto, ¿no? Al principio, diciendo, yo sigo esta idea de Humberto Eco de decir casi lo mismo. Y él dice, por ejemplo, que había mandado a traducir algunas cosas, ha dirigido a lo largo de su vida, por supuesto, muchos trabajos de traducción, y entonces él hay cosas que tiene en cuenta que son básicas, que le permiten rechazar una traducción sin leerla, dice, por ejemplo, ¿no? Si te dan un texto de 100 páginas y te entregan 200 a la traducción. Listo, evidentemente hay algo que está mal ahí, ¿no? Y después, pasajes clave, ¿no? Por ejemplo, había uno que me acuerdo ahora que decía que en un texto decía training courses, ¿no? Perdón por la pronunciación, que decía training courses, que se puede traducir por cursos de tren, vía de tren, o por cursos de entrenamiento. Las dos cosas, ¿no? Y claro, por supuesto el significado es muy distinto. Él ponía un ejemplo de un traductor que lo había traducido por curso de entrenamiento cuando tenía que poner vía de tren, que no tenía nada que ver, es decir, iba ciego este hombre traduciendo y bueno, y, y en fin, igual siempre las traducciones son perfectibles. Yo creo que si hoy reviso otra vez todo el texto, le encuentro una cosa y, y después lo vuelvo a revisar, me voy a encontrar algo más también, seguro. Sí, de todos modos, el desafío de quienes traducimos textos, que para volver a lo de Eco, ese libro que es maravilloso, es decir, realmente ese libro es para leerlo una y muchas veces. Ese concepto que él nos ofrece de la extranjerización o de familiarización y familiarización o familiaridad. Es decir, para quienes traducimos textos que podemos considerar tan eh, extraños o que para un público que no está especialmente dedicado a ellos puede ser extraño, como o la tarea, digamos, nuestra de decir, bueno, este texto lo vamos a hacer más familiar para que pueda haber una lectura de ellos, sin perder, sin embargo, aquello propio de ese autor o de esa autora, ¿no? Y entonces ese siempre ese andar, como decía Rosenzweig, ese tener que ser servidor o servidora de dos amos, nos tiene siempre ahí en esa disyuntiva de cuánto reponemos de todo eso que es extraño, quizá para un público hoy, y cuánto, o para lectores, lectoras, y cuánto dejamos, porque también cuando leemos un texto en nuestra propia lengua hay elementos que nos resultan completamente extraños y que no podemos hacer, de los que no nos podemos apropiar, por decirlo de vuelta con palabras de Eco, ¿no? Entonces yo siempre pienso en los seminarios que hoy sobre teoría y práctica de la traducción, siempre insisto como el reconocimiento, lo que dijiste vos, Juliana, a quienes traducen, y no esa crítica despiadada que es tan fácil criticar sin ver el trabajo,
que está hecho en cierto momento. Tomo un ejemplo para no irnos ahora para este tema y volver a Pico. Cuando se critica la traducción o se comenta negativamente la traducción de Gauss de Ser y Tiempo. Siempre insisto en lo mismo. Bueno, intentemos traducir cuando Gauss tradujo Ser y Tiempo. Después podemos volver a decir que hay otra hoy día, estas traducciones, cómo tradujo esto, y que decir, reconocer el esfuerzo y cuando se habla de una traducción de otra persona si bien es necesario ese mejoramiento, porque es un nuevo sentido el que le damos y una nueva lectura a la que hacemos, pienso siempre y trato de manifestarlo, de reconocer eso que se hizo ya, porque es como vos decís, tenemos la ventaja de todo lo ya traducido, y quienes tradujeron muy tempranamente no la tenían. Entonces, es como un homenaje a quienes hicieron labores enormes. Y sí, podemos decir, acá se equivocaron, esto no está bien o esto no está interpretado como debería o como entendemos que hay que interpretarlo. Y bueno, y en estos trabajos como el tuyo, así tan enormes, pienso que eso está muy presente y bueno, y volver a animarse a decir, bueno, todo esto ya se tradujo y ahora vengo a ofrecerles esto que, que aporta una visión nueva, va, nueva, una más, esa retraducción, ¿no? Una vuelta a interpretar. Sí, y el agradecimiento, bueno, que te hayas dedicado cuánto tiempo a esta traducción. Y más o menos un año. Ah, No, un año, digamos, primero leí el texto con detalle, bibliografía, lo bien, trabajé en mi tesis hace 10 sí, más de 10 años atrás, o sea, me había quedado ahí como en el tintero. sí, Pero sí, lleva mucho tiempo, ¿no? Pero insisto, el trabajo de traductor es abnegado y rescata, mm, lo voy a volver a decir, esa humildad que escasea en el ámbito académico, eh, como que uno, digamos, buscando la palabra, yendo al detalle, la paciencia, todas virtudes, digamos, entre comillas, olvidadas, pues surgen ahí. Ojo. No voy a decir mandándome la parte, yo me tengo que pelear conmigo mismo un montón de veces cuando estoy traduciendo, ¿no? Entonces hay cosas, miren, les cuento un detalle, otro texto que traduje hace un tiempo, más todavía de un autor medieval que usó una palabra que era homificans. El homificans quiere decir que hombrifica u hombrificante. Eso es lo que quiere decir. Entonces, hablo con diferentes personas y me dicen, no, ¿cómo vas a poner hombrificante? Si esa palabra no existe. Digo, pero eso es lo que dice ahí. Dice hombrificante. Este es un neologismo. Digo, ¿y por qué no pones homifica? Digo, ¿para qué voy a poner homifica? Si homifica es una palabra que es neologismo para nosotros, prefiero por lo menos que sea castellana. No, que esto, que el otro. Me dijeron, no, pone humaniza. Me dijo un traductor, no voy a mencionar, muy notable. Bueno, entonces busco otras traducciones. Busco en alemán, decía homificatio. O sea, te busco en italiano, qué sé yo, y encuentro una traducción inglesa que decía money fine. Dije, listo, acá está. Tengo la autorización de alguien más que se le ocurrió traducirlo de esa forma, ¿no? Pero hasta llegar a eso estuve meses dándole vuelta, meses, hasta que encontré a ver si había alguno que me habilitaba, ¿no? Es como buscar un fallo judicial, ¿no? Como ya hay precedente, digo, listo, me mando. Bueno, pero es interesante, es medio detectivesco el trabajo de traductor. Eso, sí. Pero como acabas de decir, creativo también, ¿eh? Y creativo, claro, sí, sí. bueno, ¿alguien más que quiera comentar algo? En el chat, Lucía puso, hola, me tengo que retirar, pero quería felicitar al profesor Julián por la excelente presentación de parte de algunos alumnos de letras de la UNSAM. Lindo. Muchas gracias, muchas gracias. Y Susana había puesto temprano, había escrito temprano, perdón, muchísimas gracias Julián, excelente. Después te escribo mis comentarios, lamentablemente me tengo que retirar. Un abrazo y Bueno, gracias a todas y a todos, sí. ya llegará algo, o ya hablaré personalmente con Susana en algún momento.
Bueno, de mi parte, por supuesto, les agradezco a los presentes que se hayan bancado todo esto hasta el final. Espero que les haya interesado Pico y en algún momento incluso podemos extender la convocatoria, hacer algo más. Es un autor que siempre le estoy dando vuelta. Cuando me quiero olvidar, vuelvo a Pico y le voy a revelar algo, le voy a decir algo así. La primera vez que leí a Pico yo tenía 23 años. Lo primero que leí fue el discurso sobre la dignidad del hombre, que él lo escribió a los 24. Y Mm. entonces después he estudiado otras cosas, me dedico a otras cosas, pero Pico es como que me quedó ahí, como que, eh, vamos a decirlo así, no quiero decir me identifico con Pico porque sería una burrada de mi parte, pero sí digamos que es el filósofo quizá que más me llamó la atención, que más me movió el piso y uno de los temas que todavía en los cuales todavía sigo trabajando, que son básicamente dos temas los que más me mueven. Uno es la dignidad del hombre y el otro es el diálogo entre las religiones. Esos dos temas son los que más o menos siempre me están dando vuelta por mi cabeza. Así que bueno, en pocas palabras le quiero decir esto. Pico es un camino de ida. Cuidado. ¿Sí? Bueno, y agregamos a los dos Schlegel también. Claro. Hola. No, quería solamente agregar esto así en un grupo de Sí, confianza. Cuando decimos, como dijiste, Julián, no puedo decir me identifico. El otro día, justamente para no usar esa expresión, que no, es decir, en mi caso de por sí no me cabe en absoluto, pensaba que podemos expresar para quienes comparten nuestro seminario, es decir, es donde me siento en casa. Entonces, donde claro, el pensamiento cursa de una manera tan cómoda que nos permite justamente plantearnos cosas sin pedir tanto permiso. Pues bueno, claro, cuando no estamos en casa vemos cómo claro, lo formulamos y cómo lo decimos, pero claro, son esos autores que, bueno, cada una tiene sus pensadores donde nos sentimos en casa y aprovechar, haber descubierto eso en la vida es una maravilla y a partir de ahí poder, sí, abrirnos a otros pensamientos, ¿no? Pero es un poco sí, eso, porque justo estos días estuve con esa reflexión de cómo poder expresar que estamos a veces dedicados mucho tiempo a un pensador y que aunque hagamos otras cosas, pues volvemos y como volvemos a esos escritos donde nos sentimos, sí, tan en casa y que nos habilitan pensar en absoluta libertad, ¿no? claro. Eh, Sí, eh, perdón, ¿había otra pregunta? Sí, sí, estaba mirando, sí. Em, William dice, excelente trabajo, conocimos a un personaje muy interesante. Sí, bueno, espectacular. bueno. Bueno, pero acá estaba levantando la mano, no sé cómo es tu nombre porque tenés el nombre del celular abajo. Hola. Sí, se Ah, a ver. escucha. Se escucha, discúlpenme, porque estuve en el viaje en automóvil escuchando, para no Ah, ok, perdérmela. ok. Mi nombre es Oscar, no sé si fue aquí con el teléfono, discúlpenme la No informalidad. pasa nada. Muy agradecido y bueno, y por tu labor de todos los traductores. No, solo quería agregar esto que habían hablado del platonismo y su impronta en esa época, que es una pregunta o un comentario, y relacionado con vos, con lo que has dicho de la dignidad, recordar la impronta que tuvo el platonismo en esa época por las circunstancias que vos mencionaste, y después, si me podés corroborar o no, que tengo entendido también que Miguel Ángel, o sea, las artes plásticas también bien influenciadas y en gran parte no solo por la escuela platónica de Florencia, y que Miguel Ángel acudió, no como miembro, obviamente, estaba en la atmósfera, etcétera. Y luego yo, mirando las obras de Miguel Ángel en la Capilla Sistina, escogió justamente como fresco principal, podría haber sido cualquiera de la iconografía cristiana, y sin embargo es la creación del hombre. ¿Sí? Esto con referencia al tema que vos dijiste, la dignidad del hombre, bueno, que es tan Sí, central, ¿cierto? Y luego que están en los frescos, que, bueno, que lo rodean, están las sibilas, o sea, que personajes que son de la tradición pagana, o
tradición no cristiana, ¿sí? La prisca, no sé, no me recuerdo ahora La la edad prisca de teología. Sí. la prisca teología. O sea, no sé, llamativamente aparece, uno se fija, en el centro de la Fe Cristina, entonces los profetas y las sibilas, o sea, y otros personajes de la tradición greco-griega antigua, de la religión. Pero bueno, no quiero extenderme más. Te quería agradecer sobre todo mi trabajo y quería hacer la mención nomás esto, ¿no? La impronta que no se presta tanto atención, no sé por qué, porque que haya llegado Platón completo, obviamente iba a ser algo, digamos, no revolucionario como la aparición de las obras de Aristóteles varios siglos antes, pero sí poder estudiar a un autor tan reconocido ahora con la obra completa en Europa Occidental. Claro. Bueno, más, gracias. Bueno, muchas gracias por el comentario. Aprovecho, digamos, lo que decía Oscar, que referido a Miguel Ángel. Miguel Ángel tiene, además toda su obra pictórica, escultórica, tiene poemas, y los poemas son platónicos. De hecho, hay un libro que no me acuerdo ahora el nombre, relativamente conocido, bastante nuevo, que se llama, en inglés, Miguel Ángel tomado como un poeta filósofo, un poeta filósofo platónico. Entonces aparece ahí, digamos, el platonismo de Miguel Ángel. Más allá de esta idea muy conocida de que en realidad las piedras ocultan las figuras ya hechas y él solamente las tiene que destapar, eso es muy platónico, ¿no? Pero sí, y la sabiduría pagana en la Capilla Sixtina, es decir, la Sibila, pero también aparece en otros lugares, por ejemplo, en la Catedral de Siena está Hermes Trismegisto, en el ábside, ¿no? Que es, digamos, un platónico, eh, entre comillas, cristianizado, ¿no? Sí, sí, es muy, muy interesante todo ese movimiento que insisto, no es solamente filosófico, sino general, ¿no? Estético, estético. Bueno, Roberto, no sé si quieres agregar algo más. No, 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 está súper completo. Mm. Muy, muy completo todo. Ujú. Bueno, nuestro Agradecerte, agradecimiento, sí, agradecerle a Julián también. Sí, sí, sí. sí, Por No, haber el agradecido maravilloso. propiciado. soy yo, sí. No. Mm. A ver. Bueno, les deseamos un buen fin de semana, un agradecimiento enorme, Julián y Roberto, porque fue realmente maravillosa la exposición. Nos abriste un mundo muy interesante y muy inquietante. Muchas Bueno, gracias. Y ahora, bueno, muchas iremos a gracias a comprar ustedes. el libro. Bueno, ojalá que les interese, ¿sí? Sí. Bueno, nos Bueno, una vemos. buena lectura para el verano. Ya, No, sí, ya sí, para el verano, tenemos. claro. Sí, sí. Bueno, Roberto, muchas gracias y a todas y a todos los que nos acompañaron y van a seguir recibiendo invitaciones. Nosotros, es decir, el Centro de Estudios de Hermenéutica hasta mediados de diciembre, un poquito más, seguimos en actividad, así que los invitamos y las invitamos a seguir viniendo. Muchas gracias y buen fin de semana a todas, a todos.